¿Qué tropiezos tuviste al iniciar? Creo yo que el reto más importante ha sido mi primer año de trabajo en Santa Cruz. Yo quien me encargaba desde la limpieza, el acomodo, me ha tocado incluso trabajar hasta 11 o 12 horas al día, de lunes a viernes. ¿Qué habilidades tuviste que ir adquiriendo para ir creciendo? Ha sido controlar mis emociones, porque sí, siempre he sido una persona, me considero una persona fuerte y a la vez muy sensible. ¿Cuál fue el miedo que tuviste que enfrentar? En algún momento sentí un poco de temor de no dar abasto. Entonces, creo que eso podría ser ese momento crítico en el que tuve que correr detrás de Inteligentemente porque me estaba llevando a la delantera. Hay proyectos que nacen para vender, pero hay proyectos que nacen para transformar. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Sin Miedo, en donde nos enfocamos en historias que inspiran, conversaciones que transforman. Hoy nos acompaña una invitada que apostó por una metodología terapéutica que es el Snoozer. Ella es CEO de un centro terapéutico como es el Centro Terapéutico Integral Infantil Juvenil Inteligentemente. El día de hoy nos estará hablando todo sobre este tema y estaremos abordando a mayor profundidad. Quiero dar la más cordial bienvenida a una experta en este tema que es Daniela Jordán. Daniela, bienvenida a este Espacio Sin Miedo. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Andreita. Un placer para mí poder estar conversando contigo nuevamente después de mucho tiempo. Te agradezco mucho el espacio. Bien, para empezar, ¿me puedes hablar un poquito de esta terapia que es Snowselling? ¿Qué es? ¿En qué se enfoca? Bueno, Snowselling es una metodología terapéutica de origen holandés que trabaja en salas donde se ofrecen diferentes estímulos a la persona que está en el trabajo y el principio de esta metodología básicamente es poder lograr trabajar sobre el sistema nervioso, bajar los niveles de ansiedad en un ambiente controlado. ¿Y por qué decidiste incursionar en este método de Snowselling aquí en Bolivia? Porque era totalmente nuevo. Representaba para mí una forma de transformar vidas, de lograr cambiar esa mirada que tenemos de los niños y de devolverles de repente a las familias la esperanza. ¿Qué viste en esta metodología para acá traer en Bolivia que tal vez otros no han visto? Creo yo que los resultados que ofrece. En el momento en el que conocí la metodología, la empecé a estudiar, la empecé a investigar, eh, busqué muchos casos de estudio en esta metodología y encontré que realmente tenía un efecto tan positivo en todas las personas que probaban esta metodología que realmente dije, eh, ¿por qué no traer a Bolivia algo tan bonito, tan nuevo y que además puede dar tanto bienestar? ¿Y esta metodología es aplicado a niños, a jóvenes, a mayores o en cuál tú te enfocas? Mi área siempre han sido los niños, porque siempre me ha gustado mucho el trabajo con niños. Sin embargo, la metodología Snowselling trabaja en todas las etapas de la vida. Ofrece resultados en personas con o sin diagnóstico, en niños, en bebés, en adultos mayores, en todas las etapas. ¿Y cómo sería estos con o sin diagnóstico? ¿A qué te refieres? Si nos podrías ejemplificar, tal vez. Claro, cuando hablamos de diagnóstico, te pongo ejemplos, autismo, TDAH, que hoy se escucha demasiado, síndrome de Down, dificultades de aprendizaje, este, parálisis cerebral, ¿no? Son diagnósticos que se ven mucho ahora, o sea, que hay muchas personas que pasan por esto y familias que buscan esta terapia para ayudar a rehabilitar. Y cuando hablamos de personas sin diagnóstico, son personas que en teoría tienen un desarrollo, digamos, esperado. Y entonces la metodología en este grupo de personas trabaja en mejorar las habilidades, en proporcionar experiencias de calma, de relajación y a través de la calma y la relajación el bienestar, ¿no?
Y si alguien viene ya sin diagnóstico, ¿hay un tiempo determinado que tendría que estar en esta metodología terapéutica? No sé, de 3 meses, 6 meses, un año, o tal vez estar un tiempo y volver a otro, ¿o cómo eso? Usualmente siempre se propone un tiempo de terapia para poder observar, ¿no? Porque mm, siempre he partido de la idea que hacer un diagnóstico a un niño, por ejemplo, que llega a tu centro o a tu espacio terapéutico por primera vez, no es lo más recomendable. Porque llega un niño, yo me pongo en el lugar del niño, llego a un lugar que no conozco, me relaciono con personas que no conozco, entro a una sala, me hacen sentar en una mesa, me pueden hacer preguntas y yo cómo puedo responder si no estoy en un ambiente de total y plena confianza. ¿No? Entonces, muchas veces sucede que llegan niños o familias buscando un diagnóstico y lo más recomendable es primero pasar por un proceso terapéutico y luego realmente reevaluar la posibilidad de hacer un diagnóstico, digamos, ¿no? Ahora, el tema de las evaluaciones, nosotros las trabajamos con mucha delicadeza, porque hoy en día hay muchos niños que llegan con sospechas de diagnóstico o a veces llegan mamás, tengo miedo porque me dijeron esto en el colegio, la vecina me dijo que mi hijo es autista y llegan con muchas dudas porque hoy tenemos mucha información y a la vez mucha desinformación. Entonces, buscar en Internet genera mucha ansiedad parental. Entonces, por eso nosotros preferimos pasar por un proceso terapéutico para realmente observar si esto es producto de una cantidad excesiva de estímulos o es que realmente hay algún tipo de trastorno que debamos identificar y tratar, ¿no? Sí, ¿no? Como tú decías, hoy en día en internet o algunos googlean y ya está, y están con ese pensamiento de que tal vez tiene algo mi hijo o tiene algo esto, entonces tratan de buscar, ¿no? En este caso, para ser terapeuta de Snowselling, ¿tienes que tener una certificación o alguna profesión o quién puede hacerse cargo? Para poder trabajar la metodología Snowden debes estar certificada y debes estar avalada por el ISNA, que es la Asociación de Snowselling. Em, los cursos hay que hacerlos, hay que aprobarlos, hay que practicarlos, e incluso para los exámenes necesitas hacer pruebas, necesitas hacer trabajos porque no es algo netamente teórico. Snowselling se basa mucho en la observación, en el análisis y en la proyección de lo que tú quieres conseguir. Entonces, sí, para trabajar en una sala Snowselling debes tener una certificación. Actualmente Daniela tiene esa certificación. Sí, sí, la hice hace ya unos años y bueno, realmente es un camino muy lindo. ¿Y por qué decidiste por esa metodología Snowselling poco conocida? Quizá tal vez podrías haberte enfocado en otra y traer acá en Bolivia, tal vez donde aún nuestra sociedad no es conocida. Prácticamente yo no conocía de Snowselling. Conocí por ti, por tu centro, que me pareció interesante, entonces por eso lo traje a este podcast, porque también este podcast llega no solo a personas, hay mamás, tal vez, entonces por eso. ¿Y por qué apostaste por esta metodología acá en Bolivia? ¿Qué te motivó? Creo yo, la profunda necesidad de encontrar caminos para ayudar. Eh, el que yo me haya enfocado, digamos, en trabajar esta metodología y quizás me haya arriesgado a traerla a Bolivia eh, o aplicarla en Bolivia, ha sido mucho de una necesidad de repente, o de una voz interna que me decía, Dani, busquemos la forma de ayudar y veamos lo que más puede transformar. Y sí, es algo bastante nuevo, pero en el tiempo que ya voy trabajando, realmente he visto muchos cambios. ¿Cuál fue tu primera experiencia con esta metodología terapéutica de Snowselling? No sé, fuiste tal vez a un curso, viste algo, tiene que haber, ¿de dónde ha nacido para que tú traigas esto? Fue, es un poco gracioso porque bueno, en realidad nada sucede por casualidad. Eh, yo inicialmente había proyectado abrir un club de niños,
porque como también soy bailarina y me encanta enseñar, entonces yo, bueno, había pensado hacer un club de niños donde los niños puedan pasar toda una tarde mientras los papás trabajan haciendo actividades, aprendiendo arte, qué sé yo. Y bueno, en eso, como todo proyecto va evolucionando, un día mi esposo me dice, pero vos que has estudiado tanto sobre estimulación temprana, me dice, ¿has visto las salas multisensoriales? Y yo le digo, bueno, no sé, o sea, no las he visto así como tal, pero me imagino cómo pueden ser. Y yo me imaginaba salas que tenían juguetes, que tenían cosas, ¿no? Como para estimular. Y me dice, revisa. Entonces yo empiezo a buscar en mi teléfono y pongo salas multisensoriales y me encuentro con esa maravilla de luces, un espacio tan relajante, tan bonito, tan hermoso, o sea, tan interactivo además. Y digo, wow, ¿qué es esto? Entonces, en ese momento empiezo a buscar más información y como te decía al inicio, lo investigué mucho, lo estudié bastante y pues no dudé ni un segundo en buscar la forma de poder implementar, ¿no? De certificarme para poder trabajar. ¿Qué tropiezos tuviste al iniciar acá en Bolivia? Así como tropiezos no tuve. Creo yo que el reto más importante ha sido mi primer año de trabajo en Santa Cruz, porque cuando inicié sola. Era yo quien me encargaba desde la limpieza, el acomodo, la administración, la organización de las terapias, la planificación, las terapias como tal. Entonces, durante ese primer año, creo yo que ha sido eh, mi año de prueba en el que, claro, me ha tocado incluso trabajar hasta 11 o 12 horas al día de lunes a viernes porque había demanda de pacientes e incluso fines de semana trabajaba hasta las 2, 2:30 de la tarde a veces y de ahí en la tarde hacer los informes, la planificación para la siguiente semana. Entonces, así como tropiezos no, pero sí ha sido un reto interesante. ¿Qué habilidades tuviste que ir adquiriendo para ir creciendo? Eh, Creo yo que una de las habilidades que he tenido que desarrollar ha sido controlar mis emociones, porque sí, siempre he sido una persona, me considero una persona fuerte y a la vez muy sensible, y en ese tiempo me he dado cuenta que la fuerza y la sensibilidad pueden convivir. Es difícil, pero sí he tenido que desarrollar un poco el tema de aprender a separar mis emociones, porque habían realmente casos bastante complejos que llegaban a hacer consulta y a mí me destrozaban el corazón. Entonces, por mucho tiempo he tenido muchos pacientes becados, por ejemplo, porque no tenía corazón para decirle, señora, la terapia tiene este costo. Entonces, bueno, decía, no se preocupe, yo le ayudo de todas formas, venga, pero es que no tengo para cancelar, no se preocupe. O sea, yo realmente la quiero ayudar desde donde estoy y voy a tratar de hacer todo lo que yo pueda mientras se pueda. Entonces, claro, llegó un momento en el que tenía muchos niños que pagaban nada o casi nada y claro, y por otro lado estaban las cuentas que se tenían que cancelar y todo, y también soy mamá, entonces, bueno, me ha costado, he tenido que desarrollar la habilidad de poder separar un poco esas cosas y de sí ayudar desde donde estaba, pero con otras bases, digamos, ¿no? Yo creo que también es una forma de contribuir, ¿no? O sea, hacia la sociedad, el hecho de que, aunque hayan sido gratis, pero creo que recompensa un gracias, siempre he visto que un gracias lo cubre todo. Totalmente, Y ver la sonrisa de un niño, la sonrisa de una mamá, o sea, la felicidad de una familia que, mi hijo está bien, estaba antes, y el agradecimiento creo que es algo que nunca te pueden. exactamente. Y eso creo que es lo que me mueve todavía, ¿no? El ver ese cambio en las familias, el ver a mamás recuperar la esperanza, a niños progresar, hacer cosas que antes no hacían, ser más autónomos, comunicarse de otra forma, tener mejores resultados en el colegio. O sea, realmente eso es lo más motivante. Bueno, como has hablado de los cambios que has visto, si nos podrías tal vez contar algún cambio bien significativo que te ha marcado hasta ahorita en toda esta etapa de tu emprendimiento que es inteligentemente. A ver.
Es que hay muchos. Em, Tenía un niño, bueno, yo soy muy, muy observadora. Tenía un niño que ya tenía 2 añitos y un poco más y no había desarrollado el lenguaje. Eh, en un primer encuentro con él, observé que no podía escuchar. Hice varias pruebas porque no atendía el nombre, ya pensaron sobre un diagnóstico y otro. Entonces hice varias pruebas y me di cuenta que no escuchaba bien, que la audición estaba un poco afectada. Se los comenté a los papás, les pedí que fueran por favor a visitar a un otorrinolaringólogo y que también visitaran a un neurólogo porque parecía, yo sentía que algo no estaba yendo bien con la audición. Y efectivamente los papás fueron, el niño tenía un diagnóstico auditivo y, y bueno, los papás hicieron el tratamiento y con eso el niño empezó, por supuesto, empezó a desarrollar el lenguaje, ¿no? Entonces, muchas veces, si no observamos a detalle y no analizamos bien, no alcanzamos a ver el origen de la dificultad, ¿no? Entonces, hoy en día sí es un niño que ya se ha desarrollado bastante, que ya ha logrado desarrollar la comunicación, ha sido muy precoz en su aprendizaje en cuanto a la lectura, a la escritura, ¿no? Y es un niño que ahorita debe estar en pre-kinder o en kinder, pero ya tiene un desarrollo bastante interesante. Interesante, ¿no? Esa historia. Al emprender este de Snow Selene, ¿cómo has visto la reacción de las personas? Tal vez hubo escepticismo. ¿Cómo fue que fueron conociendo esta terapia? Em, Mira, no me encontré con escepticismo, gracias a Dios. Pero sí me tocó explicar mucho, trabajar y mostrar resultados. O sea, eso ha sido, digamos, como que tenías que tal vez explicarles a detalle, ¿no? Porque muchos Sí, no conocían. sí, y muchas veces, así como tal, la terapia sensorial es muy poco conocida, ¿no? Entonces, sí, como te digo, me ha tocado explicar bastante, ¿no? Tú, como líder, ¿qué creencias has tenido que romper para poder crecer? Que no debemos buscar el momento perfecto. Creo yo que el momento perfecto se construye. Entonces, es como, lo quiero hacer, pero no tengo por qué esperar a mañana, ¿no? Es como, ay, voy a empezar el gimnasio porque necesito bajar de peso. No, pero empiezo el lunes o empiezo después del fin de semana porque tengo un cumpleaños y siempre estamos buscando el momento perfecto para empezar y creo que eso es algo que yo aprendí. Entonces, de la necesidad sale el tiempo. Sí, ¿no? Creo que todos esperamos el momento perfecto, tener la economía, en caso de emprender, tener la economía o hay momento de crisis y no es momento, decimos, siempre creo que estamos con alguna, digo, creencia limitante que nos, no podemos avanzar hacia adelante. Exactamente. Nuestro podcast lleva por nombre Espacio sin miedo. ¿Cuál fue el miedo que tuviste que enfrentar? No sé, quizás en algún momento sentí un poco de temor de no dar abasto. Llegó un punto en el que ya cuando había logrado formar un equipo, eh, llegó un momento en el que había mucha demanda de pacientes y en ese momento es como que sentí que, ay, ¿qué hago ahora? Ya estoy haciendo todo lo que puedo y todavía me falta. Entonces, creo que eso podría ser ese momento crítico en el que tuve que correr detrás de inteligentemente porque me estaba llevando a la delantera y eso ha sido importante. ¿Cuál fue tu propósito para expandirte acá en Cochabamba? Seguir transformando vidas más allá de donde estaba. Eh, el propósito principal nace del amor, nace de un compromiso y nace de señales que Dios nos envía siempre para ver hasta dónde puedes ir, ¿no? Cuál es la proyección?
¿Y tienes proyecciones tal vez de abrir en otros departamentos? Me encantaría, en realidad no he pensado en otros departamentos, me gustaría abrir una sucursal acá mismo en Cochabamba, pero para trabajo con personas de la tercera edad, que es otra población vulnerable, ¿no? Entonces, acá trabajamos niños, adolescentes y jóvenes, y realmente me gustaría proyectar una sucursal de inteligentemente adultos mayores. Interesante, sería un buen proyecto futuro, ¿no? ¿Cómo cuidas tu esencia, Daniela, del proyecto mientras vas escalando? Que la esencia la cuido con amor y compasión. Creo yo que lo más importante de salir adelante es ponerle mucho amor a lo que haces. El equipo con el que trabajo ahora es un equipo muy bonito porque siempre he trabajado la cohesión grupal, el apoyo y creo yo que el motor siempre es el amor. ¿Cómo te consideras como líder de todo el equipo que manejas? Qué difícil pregunta. Yo creo que en todo momento de la vida somos aprendices. Y siento que estoy en una etapa donde quizás no soy ya un aprendiz y tampoco soy una experta. Estoy en el proceso todavía. Como dicen, ¿no? Creo, todos estamos en proceso, ¿no? Nunca terminamos de aprender, cada día hay cosas nuevas que aprender. Cuando a veces vienen momentos de incertidumbre o a veces de cansancio emocional, ¿quién es tu sostén fuerte? La familia, mi esposo, mis hijitas. Ahora acá en Cochabamba tengo a mis papás, a mis hermanos, tíos, primos, que son realmente una red de apoyo muy importante, muy, muy importante. Sí, ¿no? Siempre es bueno tener, creo, redes de apoyo en momentos que siempre hay sub y bajas, ¿no? En cualquier momento. En tu caso, emprender en esto del Snow Select, traer los equipos, ¿hay acá en Bolivia o tuviste que buscar en el exterior? No, los equipos son importados. Hemos intentado buscarlos acá en Bolivia. De hecho, hemos intentado incluso, no sé, buscar quién pueda hacerlos, pero no. Esta es una metodología, como te decía, holandesa. Entonces tú encuentras estos equipos en Europa, encuentras estos equipos en Estados Unidos. Entonces, todos los equipos, sobre todo los que son interactivos, sí son importados. Y claro, en la sala encuentras material que también lo hemos conseguido acá, ¿no? Como ya los van a ver, los balancines, las pelotitas y cosas, ¿no? Pero sí hay equipos en su mayoría que son importados. En este camino que has ido recorriendo ya, son 3 años que has estado en Santa Cruz y ahora estás incursionando en Cochabamba. ¿Cuál es la enseñanza más grande que has aprendido? Que nunca debemos perder eh, el norte sobre lo que estamos haciendo. El saber muy bien a dónde quieres llegar, a dónde vas, creo que es importante, porque eso te va marcando el camino, ¿no? Entonces, aprendí que aún estando en momentos complicados, no debes bajar los brazos. ¿Alguna, tuviste tal vez alguna etapa a lo largo de las entrevistas que estado haciendo los emprendedores, algún momento en que dijiste tal vez que tu proyecto estaba en baja y te pusiste a pensar y decir, no, no está funcionando bien, hasta aquí llegué, lo dejo y cambio a otra cosa, no sé, otro emprendimiento? Jamás, jamás. Nunca vi este proyecto irse para abajo. Eh, sí, hubieron épocas buenas, épocas no tan buenas, pero nunca visualicé como algo que se estaba yendo para abajo. Interesante, ¿no? Porque hay a veces muchos que a veces cuando vienen para abajo o están estáticos siempre dicen no o cambian, no hay esa duda, ¿no? Como alguna vez estamos con un docente que decía el valle de la muerte, que algunos emprendedores siempre pasan y ahí es donde se balancean, ¿no? Y quieren cambiar a otro emprendimiento. ¿Cómo tú ves la estimulación sensorial acá en Bolivia? Tú que tienes experiencia en esto. La veo en proceso de desarrollo. He logrado conversar
con tantas familias que ya muchas de ellas vienen con ya un historial de terapias, habiendo visitado otros centros, otros profesionales, y veo que si bien es algo que está sonando mucho ahora, hace falta mm, más aprendizajes, hace falta personas más comprometidas. Y, y creo yo que algo que es muy importante es la vocación. Sí hay muchas personas trabajando en esto, pero eh, faltan muchas personas que tengan la vocación de hacerlo realmente porque les nace hacerlo. En tu caso que lideras inteligentemente este centro, eh, ¿se necesita un equipo integral o solo o es dividido por áreas o cómo funciona? Particularmente inteligentemente ya tiene un equipo multidisciplinar, ¿no? Nosotros tenemos ya muchas especialidades y en realidad este espacio terapéutico nació como centro de estimulación multisensorial Snozeling. Entonces, donde cabalmente solamente estaba yo haciendo Snozeling. Pero en el tiempo había demanda. Habían papás que decían, pero Lisen no tiene psicología, Lisen no tiene fono, Lisen no tiene, no sé, fisioterapia. Y yo, no, no, pero le puedo derivar. Entonces trabajaba derivando pacientes a psicología, a una psicóloga y a otra. Y no, o sea, realmente llegó un punto en el que sí vi la necesidad de armar un equipo y en esa evolución de ser un centro de estimulación multisensorial nos convertimos en un centro terapéutico integral infantil juvenil, que ahora ya trabaja con varias áreas de especialidad y sí hacemos un trabajo conjunto, tanto como un trabajo por área, ¿no? Depende de lo que se requiere. ¿Y por qué le pusiste el nombre de inteligentemente? ¿De dónde surge? Ay, no lo sé, ¿sabes qué? Lo pensaba. Me acuerdo que cuando estaba en este proyecto, mm, iba manejando en el auto. ¿Qué se puede llamar? ¿Qué se puede llamar? Y pensaba, ¿no? En algo que suene algo como algo muy infantil, que nubes de algodón. Y mi esposo me decía, no suena tanto, no sé, algo como que, bueno, y así, o sea, como que iba con una tras otra y un día así, manejando, me acuerdo y dije, inteligentemente, sí, suena bonito. Y ya, o sea, fue un nombre que surgió así de pronto. ¿Qué le dirías a las personas que tal vez quieren emprender, no siempre en snow sling, sino tal vez relacionado a estos estímulos sensoriales, pero que está tal vez con ese temor, con ese miedo, porque siempre creo que hay el miedo, ¿no? De que si va a funcionar, no va a funcionar, o tal vez no tienen apoyo. A veces la gente le dice, no, no lo hagas, no funciona. ¿Qué les dirías? Que si tienen un propósito claro, lo intenten. Porque si esto te nace del corazón, porque realmente lo quieres hacer, y no porque estás viendo un negocio como tal, sino porque lo necesitas hacer, porque es algo que te nace, hazlo. Hazlo, porque de ahí sale toda la fuerza de tu vocación, de tu entrega, de tu corazón. Entonces, para el área terapéutica, realmente considero que debes tener eso acá, porque si no, no funciona. O sea, es importante la vocación ante todo, ¿no? Exactamente. Y la misión, pienso. Sí, porque este trabajo es muy demandante a nivel físico, emocional, eh, psicológico, motriz, es muy demandante porque tienes que poner mucho de ti en todas tus áreas. Entonces, si realmente no estás dispuesto a hacerlo porque te nace hacerlo, porque amas lo que haces, es muy fácil agotarse, es muy fácil bajar los brazos. Daniela, una pregunta que siempre hago. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Am, Confía en ti. Confía en ti. Lo importante, ¿no? Que a veces a muchos nos falta esa confianza y que siempre estamos con el temor y la duda. Creo que es lo que más viene en nuestra mentalidad. Bueno, querida Daniela, ha sido realmente este espacio para mí de mucho aprendizaje. Yo no conocía esta metodología terapéutica que es el Snow Selling y pienso que también
de la audiencia, quizá algunos conozcan y algunos no, quisiera que hagas la invitación a las redes sociales, cómo te pueden ubicar. Ahora en Cochabamba que estás, creo que recientemente has inaugurado, entonces, cómo te pueden buscar. Tal vez hay muchas personas que no solamente con los que tienen algún tipo de capacidad especial de los niños, sino también para bajar temas de estrés, de ansiedad, ¿no? Si puedes hacer, por favor, la invitación. Bueno, claro que sí. Invito a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el desarrollo de sus pequeños, que se sientan agobiadas, que tengan preocupaciones. Por favor, no busquen en internet, no es sano. Los invito a buscarnos. Estamos ubicados en la Tadeo Enque Martín de la Rocha, en Cochabamba, y en Santa Cruz estamos en el barrio Polanco. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook, así tal cual como Inteligentemente. Y con todo gusto los podemos atender. Querida Daniela, muchas gracias. Espero que no sea el último episodio. Creo que podemos abarcar de otros episodios con otros temas, adentrándonos un poquito más en lo que es esta terapia de Snowsling. Muchas gracias, Andreita. Será un placer para mí poder volver a conversar sobre estos temas. Gracias por el espacio nuevamente. Muchas gracias. Si este episodio te inspiró, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, principalmente por YouTube. Comenta, dale like y suscríbete para no perderte los siguientes episodios. Me quedo con esta terapia que es el Snowsling. Es una terapia poco conocida en Bolivia, pero básicamente que ayuda a manejar los temas de bajar la tensión y el estrés. Hasta la próxima y muchas gracias.